¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen leer tus pensamientos? ¿O por qué recuerdas la letra de una canción que no has escuchado en años pero olvidas dónde dejaste las llaves hace 5 minutos? El comportamiento humano está lleno de misterios que desafían la lógica cotidiana. En este video, vamos a explorar 200 curiosidades fascinantes que revelan los secretos más profundos de nuestra mente y nuestras acciones. Te advierto, después de conocer la curiosidad número 54, nunca volverás a mirar a los extraños de la misma manera. Y la número 183 podría cambiar completamente tu forma de relacionarte con los demás. Prepárate para un viaje que transformará tu comprensión de lo que significa ser humano. 1. El cerebro humano puede detectar una llama de vela en una noche clara y sin contaminación lumínica a una distancia de hasta 50 kilómetros. 2. Las mujeres tienen un sentido del olfato más agudo que los hombres, y esto se intensifica aún más durante el embarazo. 3. Nuestros ojos pueden distinguir hasta 10 millones de colores diferentes, pero no tenemos palabras para la mayoría de ellos. 4. El tímpano humano se mueve menos de 1/1000ª de centímetro cuando escuchamos sonidos muy suaves. 5. Podemos escuchar la diferencia entre agua caliente y fría al ser vertida por el sonido específico que produce cada una. 6. Los estornudos pueden alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, expulsando aproximadamente 40.000 gotitas. 7. El cerebro invierte las imágenes que recibe de los ojos. Literalmente, vemos el mundo al revés, pero el cerebro lo corrige automáticamente. 8. El fenómeno de la ceguera por desatención hace que ignoremos cambios obvios en nuestro entorno cuando estamos concentrados en otra cosa. 9. Los olores son la única información sensorial que no pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza cerebral, lo que explica su fuerte conexión con las emociones y recuerdos. 10. La piel humana contiene más de 4 millones de receptores sensoriales que nos permiten experimentar presión, temperatura y dolor. 11. La sinestesia, donde los sentidos se mezclan, como ver sonidos o saborear palabras, afecta aproximadamente al 4% de la población. 12. En el fenómeno de la mano de goma, se puede engañar al cerebro para que sienta sensaciones en una mano falsa colocada frente a la persona. 13. La anosognosia es un trastorno donde las personas con parálisis en un lado del cuerpo niegan completamente su condición, incluso cuando se les demuestra. 14. La alestesia es cuando un estímulo que normalmente produce placer causa dolor o viceversa, como cuando el agua tibia quema en piel muy fría. 15. El efecto McGurk demuestra que lo que vemos puede cambiar lo que oímos. Si vemos labios diciendo ga mientras se reproduce el sonido ba, oiremos da. 16. El fenómeno del miembro fantasma hace que hasta el 80% de los amputados sientan sensaciones en extremidades que ya no tienen. 17. La prosopagnosia o ceguera facial impide reconocer rostros, incluso el propio, afectando aproximadamente al 2% de la población. 18. En la acromatopsia total, una condición extremadamente rara, las personas ven el mundo completamente en escala de grises. 19. La alexitimia hace que algunas personas tengan dificultad para identificar y describir sus propias emociones. 20. El trastorno de la percepción del tiempo puede hacer que los minutos parezcan horas o las horas parezcan minutos, independientemente de la situación. 21. La hipertimesia permite a algunas personas recordar casi cada día de su vida con detalles precisos, condición que solo está documentada en unas 60 personas en todo el mundo. 22. La memoria eidética o fotográfica verdadera es extremadamente rara. La mayoría de quienes afirman tenerla en realidad tienen buenas técnicas de memorización. 23. El fenómeno tip of the tongue, punta de la lengua, ocurre porque el cerebro accede a la información semántica antes que a la fonológica.
24. La amnesia infantil hace que no recordemos prácticamente nada de nuestros primeros 3-4 años de vida debido al desarrollo incompleto del hipocampo. 25. Los olores pueden desbloquear recuerdos de hasta 75 años de antigüedad con mayor precisión emocional que cualquier otro estímulo. 26. La memoria prospectiva, recordar hacer algo en el futuro, comienza a deteriorarse significativamente después de los 35 años. 27. El estado de ánimo al recordar influye más en la exactitud del recuerdo que el estado de ánimo al formarlo. 28. Las personas pueden desarrollar falsos recuerdos de eventos completos que nunca ocurrieron con solo 3 sesiones de sugestión. 29. La memoria ecoica, auditiva de corto plazo, retiene los sonidos durante aproximadamente 3-4 segundos, mientras que la memoria icónica, visual, solo dura entre 0.51 segundos. 30. Los músicos profesionales tienen un hipocampo significativamente más desarrollado que el resto de la población. 31. Durante situaciones de extremo peligro, algunos individuos han demostrado fuerza histérica, levantando objetos que normalmente serían imposibles de mover. 32. La capacidad de distinguir entre más de 1.000 millones de olores está presente en todos los humanos, pero rara vez se desarrolla. 33. La ecolocalización humana puede ser aprendida. Algunas personas ciegas pueden ver obstáculos produciendo clics con la lengua y analizando el eco. 34. El cerebro humano puede procesar imágenes mostradas durante solo 13 milisegundos y seguir entendiendo su contenido. 35. La autodespersonalización controlada, usada por meditadores expertos, permite experimentar voluntariamente una separación entre el yo y el cuerpo. 36. La capacidad de aumentar la temperatura corporal voluntariamente, técnica Tummo, se ha documentado en monjes tibetanos que pueden secar sábanas mojadas con el calor de su cuerpo en temperaturas bajo cero. 37. El fenómeno de blind sight permite a algunas personas ciegas detectar movimiento y formas sin ser conscientes de estar viendo. 38. La memoria de trabajo puede entrenarse hasta aumentar su capacidad en un 40% con técnicas específicas. 39. El oído absoluto, capacidad de identificar una nota musical sin referencia, es más común en hablantes de idiomas tonales como el chino mandarín. 40. Los políglotas, personas que hablan muchos idiomas, tienen mayor densidad de materia gris en áreas cerebrales específicas. 41. El fenómeno del déjà vu ocurre cuando el cerebro almacena incorrectamente un recuerdo en la memoria a largo plazo en lugar de la memoria a corto plazo. 42. El jamais vu es lo opuesto al déjà vu, experimentar algo familiar como si fuera totalmente nuevo y desconocido. 43. La experiencia extracorporal puede inducirse artificialmente estimulando la corteza temporoparietal del cerebro. 44. El síndrome de Cotard o delirio de negación hace que la persona crea genuinamente que está muerta o que no existe. 45. El sentido de presencia, sentir que alguien está cerca aunque no se vea a nadie, puede ser inducido por campos electromagnéticos específicos aplicados al cerebro. 46. El síndrome de Charles Bonnet hace que personas con pérdida de visión tengan alucinaciones visuales complejas mientras mantienen plena conciencia de que no son reales. 47. La meditación prolongada puede alterar físicamente el cerebro, aumentando la materia gris en áreas asociadas con la atención y la empatía. 48. El fenómeno Third Man Factor hace que personas en situaciones extremas perciban una presencia invisible que les acompaña y a veces les guía. 49. Las experiencias místicas transitorias pueden ocurrir espontáneamente en aproximadamente el 30-40% de la población sin relación con religiosidad o espiritualidad. 50. La sinestesia temporal espacial hace que algunas personas vean físicamente el tiempo como estructuras espaciales a su alrededor. 51.
Las microexpresiones faciales duran entre un 25 y un 15 de segundo y pueden revelar emociones aunque intentemos ocultarlas. 52. El contacto visual sostenido natural rara vez dura más de 3 segundos antes de volverse incómodo, excepto entre parejas íntimas. 53. Las personas tienden a tocarse la cara inconscientemente unas 23 veces por hora en promedio. 54. Podemos detectar si alguien nos está mirando con una precisión del 60%, incluso cuando no podemos verles directamente. 55. La dirección hacia la que miran los pies de una persona en una conversación revela su interés real. Si apuntan hacia la salida, quieren irse. 56. El fenómeno de acoplamiento hace que inconscientemente adoptemos la respiración y ritmo cardíaco de las personas con quienes pasamos tiempo. 57. La distancia interpersonal cómoda varía culturalmente. En países latinoamericanos es de unos 45 centímetros, mientras que en países nórdicos suele ser el doble. 58. Las personas con mayor estatus social suelen exhibir menos movimientos corporales cuando hablan. 59. Los humanos pueden reconocer la edad, género y estado emocional aproximado de alguien solo por su forma de caminar. 60. El tono vocal tiene un 38% de impacto en cómo se percibe el mensaje, frente al 7% de las palabras y 55% del lenguaje corporal. 61. El síndrome de acento extranjero puede hacer que una persona desarrolle un acento completamente diferente después de un daño cerebral o trauma. 62. La contagiosidad del bostezo está relacionada con los niveles de empatía. Las personas con rasgos psicopáticos son menos propensas a bostezar cuando ven a otros hacerlo. 63. El efecto del espectador se invierte en situaciones ambiguas. Cuanto más personas hay presentes, más probable es que alguien intervenga cuando no está claro si hay emergencia. 64. La presión normativa hace que el 75% de las personas adopten opiniones claramente incorrectas si el resto del grupo las sostiene con convicción. 65. El efecto Romeo y Julieta. La oposición externa a una relación puede intensificar los sentimientos de amor entre parejas en un 40%. 66. La xenofilia, preferencia por lo extranjero o exótico, es un fenómeno evolutivo que favorece la diversidad genética. 67. El efecto Benjamin Franklin. Pedir un favor a alguien puede hacerle gustarte más, contrariamente a la intuición. 68. La hipótesis de la marca de belleza. Las pequeñas imperfecciones en un rostro atractivo lo hacen más memorable y atractivo que un rostro perfectamente simétrico. 69. El fenómeno del labio embarazoso hace que al escuchar conversaciones ajenas tendamos a mover suavemente los labios repitiendo las palabras. 70. La teoría de la mente, capacidad de atribuir estados mentales a otros, no se desarrolla completamente hasta los 4 o 5 años de edad. 71. Los humanos son los únicos mamíferos que retrasan voluntariamente el sueño aunque tengan cansancio. 72. Durante el sueño REM, los músculos quedan paralizados excepto los oculares y respiratorios para evitar que actuemos nuestros sueños. 73. Las personas ciegas de nacimiento no ven imágenes en sus sueños, pero experimentan sueños igualmente vividos a través de sus otros sentidos. 74. La hipnagogia, estado entre la vigilia y el sueño, es cuando más ideas creativas suelen surgir espontáneamente. 75. La falta de sueño afecta al juicio moral. Somos más propensos a considerar aceptable un comportamiento poco ético cuando estamos privados de sueño. 76. El fenómeno Tetris Effect hace que las personas que juegan intensivamente vean imágenes del juego al cerrar los ojos para dormir. 77. El despertar confusional afecta aproximadamente al 4% de los adultos, quienes pueden realizar acciones complejas estando técnicamente dormidos. 78. Los sueños lúcidos son más comunes durante la madrugada
debido a periodos más largos de sueño REM en las últimas horas de descanso. 79. El jet lag es más severo cuando se viaja hacia el este que hacia el oeste, porque es más difícil para el cuerpo adelantar que retrasar su reloj interno. 80. El insomnio familiar fatal es una enfermedad genética extremadamente rara que impide dormir y eventualmente causa la muerte. 81. Las papilas gustativas se renuevan cada 10-14 días, por lo que teóricamente podríamos cambiar nuestras preferencias de sabor frecuentemente. 82. El síndrome del restaurante chino, sensibilidad al glutamato monosódico, ha sido ampliamente desmentido en estudios ciegos. 83. La neofobia alimentaria, miedo a probar nuevos alimentos, afecta al 20% de los adultos y puede durar toda la vida. 84. Las preferencias alimentarias pueden ser influenciadas por la exposición prenatal. Lo que la madre come durante el embarazo afecta los gustos futuros del bebé. 85. El sabor umami fue identificado oficialmente en 2002 como el quinto sabor básico, aunque los japoneses lo reconocían desde 1908. 86. Las combinaciones de alimentos culturalmente específicas, como chocolate con chile, se basan en principios químicos complementarios. 87. La ansia específica de nutrientes existe. El antojo por ciertos alimentos puede indicar deficiencias nutricionales específicas. 88. El 25% de las personas son supertasters, individuos con una densidad extraordinaria de papilas gustativas que perciben sabores con mayor intensidad. 89. Podemos distinguir hasta 1 trillón de sabores diferentes, no solo los 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. 90. La sordera al sabor específica existe. Algunas personas no pueden detectar ciertos compuestos, como el propiltiouracilo PTC. 91. El dolor social activa las 92. El efecto Lake-Wobegon hace que el 85% de las personas se consideren por encima del promedio en habilidades sociales. 93. La nostalgia no es una emoción negativa como se creía históricamente, sino que funciona como un mecanismo de afrontamiento que aumenta el optimismo. 94. El fenómeno de miseria compartida explica por qué las personas tienden a formar vínculos más fuertes cuando sufren juntas. 95. La euforia del corredor es causada por endocannabinoides, no endorfinas como se creía previamente. 96. El vacío existencial, descrito por Viktor Frankl, es un estado de aburrimiento crónico y falta de significado experimentado frecuentemente en sociedades materialistas. 97. La tristeza postorgásmica afecta aproximadamente al 40% de los hombres y mujeres en algún momento de su vida. 98. El efecto Coolidge, renovado interés sexual con nuevas parejas, es más pronunciado en hombres, pero también existe en mujeres. 99. La elevación moral, emoción descrita por Jonathan Haidt, es la sensación cálida experimentada al presenciar actos de bondad o superación moral. 100. El efecto del teléfono silencioso. Sentir vibraciones fantasma del teléfono es una forma de condicionamiento pavloviano moderno. 101. El sesgo del mundo justo nos hace creer que las personas generalmente obtienen lo que merecen, protegiendo nuestra sensación de control. 102. El pensamiento contrafáctico ascendente, imaginar mejores resultados que los ocurridos, genera arrepentimiento, mientras que el descendente, imaginar peores resultados, produce alivio. 103. La respuesta defensiva compensatoria hace que rechacemos información amenazante para nuestras creencias fundamentales. 104. La ceguera del insight nos impide ver soluciones obvias cuando estamos enfocados en estrategias incorrectas. 105. El sesgo de supervivencia nos hace concentrarnos en los casos exitosos ignorando todos los fracasos, como admirar edificios antiguos, olvidando que solo vemos los que no colapsaron.
106. La ilusión del fin de la historia nos hace creer que somos ahora quienes siempre seremos, aunque reconozcamos cuánto hemos cambiado en el pasado. 107. El efecto de la mera exposición explica por qué terminamos gustando de canciones que inicialmente detestábamos después de escucharlas repetidamente. 108. El sesgo de correspondencia nos hace sobreestimar la importancia de la personalidad y subestimar los factores situacionales al explicar comportamientos ajenos. 109. La rumiación, pensamiento repetitivo sobre problemas, activa las mismas áreas cerebrales asociadas con el dolor físico. 110. El efecto Google nos hace sentir más inteligentes después de buscar información en Internet, aunque no hayamos aprendido nada. 111. El descuento hiperbólico explica por qué preferimos 100 euros hoy a 120 euros en un mes, pero elegiríamos 120 euros en 13 meses sobre 100 euros en 12 meses. 112. El efecto IKEA nos hace valorar más los productos que hemos ensamblado nosotros mismos, incluso si el resultado es imperfecto. 113. La contabilidad mental nos hace tratar diferente el dinero dependiendo de su origen o propósito, como gastar más fácilmente un premio inesperado. 114. La ilusión de control nos hace creer que influimos en resultados aleatorios, como soplar los dados para obtener un número específico. 115. El efecto dotación hace que pidamos más dinero por vender algo que el que estaríamos dispuestos a pagar por adquirirlo. 116. La teoría del empujón demuestra que pequeños cambios en cómo se presentan las opciones pueden alterar dramáticamente las decisiones sin restricciones de libertad. 117. El sesgo del statu quo explica nuestra preferencia por la situación actual, incluso cuando el cambio sería beneficioso. 118. La falacia del costo hundido nos hace continuar en empresas fallidas porque ya hemos invertido recursos en ellas. 119. El efecto halo financiero hace que asociemos éxito en una área con competencia general, como creer que CEOs exitosos serían buenos políticos. 120. El anclaje y ajuste demuestra que valores iniciales arbitrarios influyen en negociaciones posteriores, incluso cuando sabemos que son irrelevantes. 121. El efecto Romeo y Julieta. La oposición externa a una relación puede intensificar los sentimientos de amor. 122. La teoría triangular del amor de Sternberg sostiene que el amor completo requiere intimidad, pasión y compromiso. La mayoría de relaciones desarrollan solo dos componentes. 123. Las parejas que han estado juntas más de 25 años desarrollan similitudes faciales debido a la empatía muscular y expresiones compartidas. 124. La intuición romántica es sorprendentemente precisa. Podemos juzgar compatibilidad potencial en menos de 30 segundos con 60% de precisión. 125. El desprecio es el predictor más poderoso de divorcio, más que la crítica, la defensividad o la evasión. 126. El amor maternal activa diferentes regiones cerebrales que el romántico, aunque ambos liberan oxitocina. 127. El efecto del tercer año es real. Muchas relaciones experimentan crisis significativas aproximadamente a los 3-4 años. 128. La proporción Gottman indica que las relaciones estables mantienen al menos 5 interacciones positivas por cada negativa. 129. El emparejamiento selectivo nos hace elegir parejas de nivel socioeconómico y educativo similar, perpetuando desigualdades sociales. 130. La satisfacción marital típicamente sigue una curva en U, alta al principio, disminuye durante la crianza de los hijos y aumenta nuevamente después. 131. El pensamiento divergente, generar múltiples soluciones, disminuye dramáticamente después de los 10 años debido a la educación convencional. 132. El efecto de incubación explica por qué las mejores ideas surgen cuando dejamos de pensar activamente en un problema. 133. La pareidolia funcional
ver patrones donde no los hay, está correlacionada con mayor creatividad artística. 134. El pensamiento analógico, trasladar soluciones entre campos no relacionados, es responsable del 80% de las innovaciones más disruptivas. 135. Las personas más creativas tienen filtros de atención menos eficientes, permitiéndoles considerar información que otros ignorarían como irrelevante. 136. El efecto de restricción paradójica. Los límites creativos, como escribir una historia en 6 palabras, frecuentemente generan soluciones más innovadoras que la libertad total. 137. La dopamina es crítica para la creatividad. Niveles moderados optimizan el pensamiento creativo, mientras que niveles muy altos o bajos lo reducen. 138. El momento eureka ocurre cuando el hemisferio derecho logra comunicar sus soluciones intuitivas al hemisferio izquierdo analítico. 139. El aburrimiento es crucial para la creatividad. Estar constantemente estimulado reduce significativamente la generación de ideas originales. 140. El cambio de escenario, trabajar en lugares nuevos, puede aumentar la creatividad hasta un 60% al activar nuevas conexiones neuronales. Y 141. El temperamento de inhibición conductual, timidez extrema, es detectable desde los 14 meses de edad y tiene fuertes bases genéticas. 142. Los rasgos de personalidad Big Five, apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad, neuroticismo, son universales en todas las culturas estudiadas. 143. La personalidad tipo D, propensa a emociones negativas y inhibición social, está asociada con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. 144. El optimismo tiene bases genéticas. Aproximadamente el 25% de nuestra tendencia al optimismo o pesimismo es hereditaria. 145. Los sensibles al procesamiento sensorial, aproximadamente 20% de la población, procesan información más profundamente y se sobreestimulan fácilmente. 146. La extraversión-introversión tiene bases neurológicas. Los introvertidos tienen mayor actividad basal en circuitos de vigilancia y los extravertidos mayor sensibilidad a la recompensa. 147. La paradoja de la asertividad. Las personas más asertivas tienden a ser percibidas como más confiables, pero menos agradables. 148. El neuroticismo adaptativo puede ser beneficioso. Las personas con alto neuroticismo tienen mejor desempeño en profesiones que requieren atención meticulosa a los detalles. 149. La apertura a la experiencia está asociada con mayor actividad onírica, sueños más vívidos y mayor capacidad para recordarlos. 150. La amabilidad es el rasgo de personalidad más predictivo de longevidad, más que la conciencia o la salud inicial. 151. El sesgo de autoservicio explica por qué el 94% de los profesores universitarios se consideran por encima del promedio. 152. La heurística de disponibilidad nos hace sobreestimar la probabilidad de eventos fácilmente recordables, como ataques de tiburón. 153. El efecto marco demuestra que respondemos diferente a la misma información dependiendo de cómo se presenta. Salvar 200 de 600 es perder 400 de 600. 154. La cognición corporizada influye en nuestras decisiones. Sostener una bebida caliente nos hace juzgar a otros como más cálidos psicológicamente. 155. El fenómeno de flujo, experiencia óptima, ocurre cuando la dificultad de una tarea coincide perfectamente con nuestras habilidades. 156. La sabiduría de las multitudes funciona solo cuando las opiniones son independientes. La influencia social destruye la precisión agregada. 157. El sesgo de autoridad nos hace aceptar información de fuentes percibidas como expertas incluso en áreas fuera de su expertise. 158. El pensamiento de segundo orden
considerar las consecuencias de las consecuencias, está ausente en aproximadamente el 60% de la toma de decisiones adultas. 159. La falacia del planificador explica por qué consistentemente subestimamos cuánto tiempo nos tomará completar tareas. 160. El efecto Dunning-Kruger es bidireccional. Así como los incompetentes sobreestiman sus habilidades, los muy competentes tienden a subestimar las suyas. 161. El efecto Pratfall. Los errores menores hacen más simpáticas a las personas competentes, pero menos simpáticas a las incompetentes. 162. La reciprocidad forzada explica por qué recibir un pequeño regalo nos crea una obligación desproporcionada de corresponder. 163. El posicionamiento de estatus ocupa aproximadamente el 30% de nuestra conversación casual, frecuentemente de forma inconsciente. 164. La desindividuación, pérdida de autoconciencia en grupos, puede ocurrir en solo 90 segundos en circunstancias apropiadas. 165. El fenómeno de polarización grupal hace que las discusiones grupales refuercen las tendencias preexistentes, llevando a decisiones más extremas. 166. La teoría de la comparación social explica por qué constantemente evaluamos nuestras opiniones y habilidades comparándonos con otros. 167. El sesgo de falso consenso. 168. Las profecías autocumplidas modelan aproximadamente el 20-30% de nuestras interacciones sociales significativas. 169. El efecto del tercer lugar muestra que espacios sociales neutrales, ni casa ni trabajo, son esenciales para el bienestar comunitario. 170. El tribalismo moderno hace que formemos grupos basados en preferencias triviales, equipos deportivos, marcas, con la misma intensidad que grupos tradicionales. 171. El color azul suprime el apetito, mientras que el rojo lo estimula. 172. Los techos altos promueven el pensamiento abstracto y creativo, mientras que los techos bajos mejoran el enfoque en detalles. 173. El verde de hospital, verde agua, se usaba en quirófanos porque es el complementario del rojo, reduciendo la fatiga visual tras mirar sangre. 174. La exposición a formas redondeadas activa diferentes regiones cerebrales que las formas angulares, generando sensaciones de comodidad versus alerta. 175. La iluminación cálida, amarillenta, promueve la relajación, mientras que la fría, azulada, mejora el rendimiento cognitivo. 176. El efecto Pink Drunk Tank. La exposición al color rosa reduce temporalmente la agresividad y la fuerza física. 177. La preferencia por el color azul es prácticamente universal en todas las culturas estudiadas. 178. La música en tonalidad mayor se procesa en áreas cerebrales diferentes que la música en tonalidad menor. 179. La proxémica, uso del espacio personal, tiene 4 zonas universales: íntima, 0,45 centímetros, personal 45-120 centímetros, social 1.2-3.5 metro y pública más de 3.5 metro. 180. Las personas tienden a moverse más lentamente en espacios con techos altos y más rápidamente en pasillos largos y estrechos. 181. El efecto de generación demuestra que generamos mejor la información que elaboramos activamente que la que simplemente leemos. 182. El efecto de espaciamiento muestra que estudiar el mismo material con intervalos de tiempo es más efectivo que en sesiones maratónicas. 183. El aprendizaje multisensorial mejora la retención en un 50-75% en comparación con métodos unimodales. 184. La interferencia retroactiva explica por qué es difícil recordar lo aprendido justo antes de dormir si no se consolida con el sueño. 185. El efecto de interleaving
alternar diferentes tipos de problemas, mejora el aprendizaje aunque inicialmente reduzca el rendimiento. 186. La disonancia cognitiva puede usarse para crear compromiso académico. Los estudiantes que superan dificultades para aprender algo lo valoran más. 187. La prueba de recuperación, intentar recordar activamente la información, es más efectiva que releer el material. 188. El efecto Proteus demuestra que nuestro comportamiento cambia para adaptarse a las expectativas asociadas con nuestra apariencia física, incluso en entornos virtuales. 189. El efecto Pygmalion muestra que las expectativas de los profesores influyen significativamente en el rendimiento de los estudiantes. 190. La carga cognitiva explica por qué aprender mientras se realizan múltiples tareas reduce la retención hasta en un 40%. 191. El efecto placebo funciona incluso cuando las personas saben que están tomando un placebo, fenómeno conocido como placebo honesto. 192. La cognición extendida sugiere que nuestras herramientas, como smartphones, funcionan como extensiones literales de nuestra cognición. 193. La hipermnesia es el fenómeno donde ciertos recuerdos se vuelven más precisos con el tiempo en lugar de degradarse. 194. El fenómeno del sentido común hace que creamos que nuestras percepciones del mundo son obvias y compartidas por todos. 195. La visualización de futuro episódico, capacidad de experimentar vívidamente eventos que aún no han ocurrido, activa las mismas regiones cerebrales que los recuerdos reales. 196. El efecto Baader-Meinhof explica por qué después de aprender algo nuevo, parecemos encontrarlo en todas partes. 197. El altruismo punitivo es nuestra disposición a castigar a otros por comportamientos injustos, incluso cuando esto conlleva un costo personal. 198. La sensación de sentido, noesis, durante experiencias místicas es neurológicamente diferente de las creencias ordinarias. 199. El pensamiento de muerte es procesado de manera única por el cerebro, activando sistemas de defensa psicológica automáticos. 200. El efecto de superioridad de la imagen explica por qué recordamos imágenes con mayor facilidad que palabras. Incluso después de ver miles de cada una, estas 200 curiosidades apenas raspan la superficie del misterio que es el comportamiento humano. Cada uno de nosotros es un universo de contradicciones, sorpresas y maravillas apenas exploradas por la ciencia. ¿Te has reconocido en alguna de estas curiosidades? ¿Cuál te ha sorprendido más? Deja tu comentario abajo y cuéntame qué otras curiosidades sobre el comportamiento humano conoces o qué temas te gustaría que exploráramos en el próximo video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para descubrir más secretos de nuestra fascinante psicología. Recuerda, conocernos mejor a nosotros mismos es el primer paso para vivir una vida más consciente y plena. Nos vemos en el próximo video.